la auditoría e investigación forense en la administración pública. Voy a permitirme compartir un material para efecto de poderlo compartir con ustedes, y de este tema que vamos a estar platicando, pues es un tema pues que estamos inmersos en este tema sobre la auditoría forense y la investigación. La investigación, que es algo muy importante que se nos facilita por toda nuestra formación profesional. Muy bien, entonces voy a darle presentación preliminar y mi estimado Francisco, me comentas, por favor, si está avanzando la diapositiva. Avanzo una diapositiva para que me confirmes si es que avanza, para que podamos comentar sobre este tema. Bien, estoy en la diapositiva número 1. El tema que vamos a platicar con ustedes es sobre la auditoría e investigación forense en la administración pública. Vamos a platicar de manera general un poquito sobre la auditoría forense, la parte de la investigación forense. Vamos a platicar los requisitos pues del auditor forense, qué disciplinas o qué especialidades nos puede ayudar para una auditoría forense, para la investigación forense, hasta comentar sobre un informe de la Administración Pública Federal que realiza la Auditoría Superior de la Federación. No tenemos un informe forense de la Auditoría Superior del Estado, por ejemplo, aquí del Estado de Chiapas, o de alguna otra entidad federativa, porque es un tema, a lo mejor nos da la oportunidad hablar ahora de manera general, mi estimado Francisco, y posteriormente hablamos sobre la auditoría forense e investigación, la auditoría e investigación forense en la Administración Pública Federal, y después a nivel estatal, y hoy platicamos de manera general, aunque vamos a tocar algunos puntos o vamos a hacer algunos comentarios de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que se encarga de fiscalizar el presupuesto de ciertos programas, de cierto dinero que se le entrega a ciertas dependencias de gobierno, como algunas secretarías de Estado, las entidades federativas y municipios, que es un presupuesto federal que se le destina, y la Auditoría Superior de la Federación es la que se va a encargar de la fiscalización de ese presupuesto federal. Sin embargo, también a nivel estatal, pues podemos hablar de la administración pública estatal, que el Estado, la entidad federativa, los departamentos allá en Centro y Sudamérica, que le llaman aquí los estados, que se encargan de reunir o tener ingresos a través de contribuciones, a través de otros conceptos, y destinarlo al gasto público, y dentro de esos, pues algunos programas que se van a destinar para realizar algunas obras, entre otras, para los poderes, y se encuentra la Auditoría Superior del Estado, que es una autoridad fiscalizadora. Vamos a hablar así a grosso modo de ellos, pero antes de eso, pues bien, estaba comentando sobre mi formación profesional. Es una síntesis curricular, ya estoy en la segunda diapositiva. Si la estás visualizando, mi estimado Francisco, me confirma, por favor. Ahí estás en la primera, dale la segunda y yo creo que va a ser la tercera. Bueno, ya pasé a la tercera, pero por eso te preguntaba si sigues viendo la primera. Sí, se quedó en la primera. Ok, me regreso entonces de esta forma de la presentación. Ahí porque no me permite proyectar de manera continua en la... Donde está el dibujito de la computadora en el PowerPoint, ahí hay que darle clic. Aquí, ¿no? Presentación con diapositiva. Pero no se visualiza, ya le di para la segunda. Sí. Ya estoy en la segunda. ¿Dónde está el librito entonces? A ver, ¿dónde está el librito? Ahí mero, introducción, estás en la introducción. Vaya, ahí está ya, es mejor. ¿Sí? Ahí. Quedó bonito, súper. Ok,
Muy Saludos bien. desde El Salvador. Saludos. Muchísimas gracias. Germán. Germán. Muchísimas Aquí gracias, estoy, Germán. bendiciones, saludos. Salvador, muchísimas gracias. Un saludo también para nuestros amigos y hermanos de El Salvador. Pues bien, una síntesis curricular a grosso modo. Sí. Efectivamente, bueno, ya hemos participado en 2 o 3 ponencias, no recuerdo si son 2 o 3, y se ha presentado mi síntesis curricular. Pues bien, efectivamente, mi formación original es la licenciatura en Contaduría Pública. Soy licenciado en Derecho y cuento con la maestría en Derecho Fiscal y otras maestrías, ¿no? La maestría en Constitución de Amparo, la maestría en Ciencias Penales y Criminológica, la maestría en Criminalística, el doctorado en Derecho Público, el doctorado en Derecho Penal y el doctorado en Criminología y Criminalística en el sistema penal acusatorio. Y obviamente eso me permite conocer sobre las áreas forenses, sobre las disciplinas en el área forense, pero déjeme comentarle que conozco a varias disciplinas de las ciencias forenses, sin embargo, trabajo en alguna de ellas. Soy más especialista, por ejemplo, en grafoscopía, documentoscopía, la prueba pericial técnica contable, auditoría forense, y como estamos ahorita trabajando en la Auditoría Superior del Estado, que soy el director de auditoría a poderes y entes públicos, pues entonces también estamos en el área de la auditoría. Me he dedicado a ser perito por varios años, aproximadamente en materia contable y grafoscopía, como 15, 18 años, si es que no ya los 20. Y de esa manera es donde hemos participado como perito en diversas materias, como en materia, por ejemplo, materia administrativa, materia penal fiscal, donde se ven los delitos fiscales, en materia contable, materia mercantil, laboral, penal, civil, familiar, en diferentes áreas, ¿no? Agrario, materia agraria. Solamente en derecho militar no he participado, es la única materia, tal vez marítimo, son donde no he participado como perito, y también litigo en materia fiscal y materia administrativa, o he litigado, ahorita estamos como servidor público. Somos miembro de la Academia de Derecho Fiscal de Chiapas, estamos como tesorero en este momento, somos miembros numerarios de la academia, y pues hemos tenido algunos reconocimientos de distinción por una revista que es de circulación a nivel nacional en México, por la revista de Derecho Fiscal, y me ha dado ese reconocimiento de los mejores fiscalistas de México desde el 2018 hasta la última revista que se ha publicado, que pues se publicó en diciembre, pero corresponde a 2025. Hemos escrito artículos en materia fiscal, en el área forense, y pues seguimos aprendiendo, seguimos poniendo en práctica la experiencia en la parte de la auditoría forense. Es por ello que el día de hoy vamos a platicar de la auditoría e investigación forense, no de la investigación criminal, porque dentro de la investigación criminal, que es en materia penal, pues ya le corresponde a coordinar dentro de la investigación al Ministerio Público, al asesor jurídico, ¿sí? Y a la defensa, pero que así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero investigación forense lo podemos hacer, tal vez como asesor jurídico o como defensa, si es que estamos ayudando en una defensa en materia penal. Pero al hablar de auditoría forense, todavía no se ha presentado la denuncia, todavía no está en una investigación criminal, pero sí podemos realizar una investigación forense. Y vamos a empezar. Antes de ello, quiero comentar sobre la introducción del tema, que vamos a comentar un poquito sobre el fraude, que es uno de los delitos que se encarga de analizar o de investigar, prevenir, ¿sí? E identificar a través de la auditoría forense, y sí trae preocupados a empresarios, a inversionistas, a capitalistas, a socios, que con sumo cuidado pues han constituido una sociedad y han aportado su dinero. Sí, hay
ocasiones que para algunos sea su patrimonio, su único patrimonio. Sin embargo, no están exentos de que terceras personas pues lleguen a cometer fraude, engaños, ¿sí? Lleguen a engañar, a falsificar documentos, a falsificar firmas, a cometer fraude fiscal, por ejemplo, entre otros delitos que se pueden llegar a cometer por terceras personas. Por eso es muy importante de la auditoría forense y que se auxilie de ciertas disciplinas para poder prevenir y para poder identificar o poder saber que se ha cometido un delito y sobre hechos históricos se investiga, se identifica y se reúnen los elementos probatorios para efecto de que pues nos estemos asesorando por un abogado experto en materia penal si es que procede por un delito, que si va a proceder por materia civil, se tenga que reparar el daño, por ejemplo, proceder por la vía administrativa, como en el caso que vamos a hablar de la administración pública, es importante conocer o tener dentro del equipo a un abogado especialista. Es por ello que la auditoría forense es una disciplina, es una herramienta necesaria para la investigación, para que a través de esta disciplina, esta especialidad de la auditoría general, que nos auxilie, nos ayude, pues uno a prevenir. Lo más importante es la prevención y posteriormente la identificación que se están realizando conductas indebidas o prohibidas por la ley. Entonces es muy importante comentarles sobre la introducción de mi tema, al hablar que los entes como públicos y privados pues tienen que ser responsables en diseñar y aplicar ciertos sistemas y procedimientos para la prevención y detección del fraude y otros delitos. No solamente se debe de encargar a identificar o prevenir el delito de fraude, sino otros. Por eso es muy importante que cuenten con expertos en algunas disciplinas. Me llevaría muchísimo para hablar de la mayor parte de las disciplinas, a grandes rasgos. Al hablar de ellas, pues obviamente nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, vamos a platicar de uno, por ejemplo, cómo detectar la autención o falsedad de firmas o de documentos y otras conductas que están prohibidas por la ley. Así que de manera de introducción, pues es importante hacerlo para entrar en materia. La auditoría forense es una auxiliar de la criminalística. Déjeme comentarle que ahí mencionan sobre las ciencias forenses. Hay algunas disciplinas que no están consideradas como ciencias o no está considerada como ciencia. Sin embargo, puede ser una disciplina auxiliar, ¿sí? Que auxilia a la auditoría al mismo tiempo. Sin embargo, la auditoría forense forma parte de la criminalística. Y dentro de las ciencias, yo me voy a enfocar sobre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales, a ver si, ok, dentro de las ciencias sociales se encarga, por ejemplo, ¿cuáles son las ciencias sociales? Son aquellas ciencias que se van a encargar de analizar la conducta de las personas. Y todas las disciplinas, sean consideradas como ciencias o no, que tenga que analizar la conducta de las personas, forman parte de las ciencias sociales. Por ejemplo, la psicología forense, como es la que se encarga de analizar la conducta de las personas, pues en este caso pertenece o auxilia o forma parte de las ciencias sociales. La psiquiatría forense, por ejemplo, también forma parte de las ciencias sociales. Las ciencias, las ciencias de la educación, que se va a encargar de analizar y de ayudar al comportamiento de la educación de aquellos estudiantes, de aquellos que se están formando.
en una escuela, entre otras disciplinas auxiliares y disciplinas que auxilian a las ciencias sociales. Les decía que son aquellas que se van a encargar de analizar las conductas de las personas. Por ejemplo, la criminología. La criminología, déjenme decirles que la doctrina señala que es la ciencia que se va a encargar de estudiar a una persona que ha realizado una conducta antisocial o a criminales o al delincuente, pues al delincuente, al delito, ¿sí? Y a la víctima. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis en esto. Déjeme decirle que la criminología no necesariamente se va a encargar de estudiar la conducta de criminales, sino que puede analizar la conducta de personas que no han realizado una conducta criminal o una conducta antisocial. Por ejemplo, dentro de la criminología, pues hay divisiones. Por ejemplo, la criminología educativa. La criminología educativa es aquella que se va a encargar de analizar a los estudiantes y no necesariamente han realizado una conducta antisocial o tengan que haberse identificado o haber realizado una conducta prohibida por la ley y considerada como delito. Otra clasificación de criminología, por ejemplo, la criminología corporativa, la criminología empresarial, que se puede encargar de analizar aquellos candidatos que van a ocupar un puesto en una empresa y no necesariamente, o aquellos que ya están trabajando dentro de la empresa. Sí considerar lo que mencione derechos humanos, que por qué vas a analizar a una persona y vas a prevenir ciertas conductas. Pero sin embargo, la criminología es la que se va a encargar de analizar la conducta de las personas. Y esta ciencia nos puede servir, nos puede ayudar y auxiliar a la auditoría forense, porque puede realizar las entrevistas. Aunque hay una área, una especialidad que es la criminología criminal o la criminología forense, que es aquella que se va a encargar de analizar precisamente la entrevista criminal o criminológica. Sin embargo, en una auditoría forense nos puede ser de utilidad el criminólogo, que también podemos utilizar o auxiliarnos de un psicólogo para realizar las entrevistas, ¿sí? Para ellos son los que más están familiarizados sobre las entrevistas. Y estaba hablando de la criminología y les decía que la bibliografía o en su caso algunos autores, algunos libros o la doctrina establece que se va a encargar de analizar al delincuente, aquella persona que ha realizado una conducta criminal. Si es que ya está, si es sentenciado, o está procesado y no se ha determinado su responsabilidad, pues no es un criminal, independientemente que está privado de su libertad provisionalmente, sino hasta que se aclare, hasta que se demuestre y se dicte una sentencia y se determine su responsabilidad y van a dictar una sentencia condenatoria. Sin embargo, la criminología no es así. Sí se va a encargar de analizar las conductas de las personas, pero no necesariamente que hayan realizado una conducta criminal. También se va a encargar de analizar el delito para ver si efectivamente se puede incrementar las penas para alguna determinada conducta, ¿sí? Y establecer el incremento de la pena. Y también otro elemento que señalan que analiza el criminólogo es la victimología o a la víctima. Sin embargo, he visto varios dictámenes que los criminólogos realizan o trabajan o participan en el juicio como peritos en victimología. Hoy por hoy ya no puede ser perito en victimología porque victimología ya está considerada aquí en México como una profesión. Así que como perito en victimología tiene que ser licenciado en victimología. Muy bien, entonces decíamos
que dentro de las ciencias sociales es aquella que se va a encargar de analizar la conducta de las personas. Y las ciencias naturales, ¿sí? Aquí es donde formaría parte, se puede auxiliar de la auditoría forense puede auxiliar de algunas especialidades o ciencias que auxilian pues a las ciencias naturales y otras las ciencias sociales. Como por ejemplo la auditoría forense, pues bien puede estar, formaría parte dentro de las ciencias naturales, pero se puede auxiliar de algunas de las ciencias sociales. Y es por ello que es importante señalar que algunas disciplinas que señalan como ciencias forenses, si se titula ciencia forense es porque aplica la ciencia. Ya hay algunas disciplinas que no están reconocidas por la ciencia y le llaman pseudociencias. Hay un grupo de científicos, de estudiosos que todavía no la consideran como una ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, la grafología. La grafología se va a encargar de estudiar o de analizar la escritura del escribiente para identificar, por ejemplo, su comportamiento. Y esta le denominan que es una pseudociencia. Sin embargo, grafología, grafo se refiere a trazos, a letras, escritura, grafo, logos significa ciencia, tratado, así que la ciencia que se encarga de estudiar o de analizar la escritura para identificar, por ejemplo, el comportamiento de las personas. Yo también soy perito en grafología, hay algunos que dicen que no es ciencia, es una pseudociencia, pues no me voy a pelear al respecto, pero sí déjeme decirle que hemos logrado buenos resultados a través de esta prueba pericial que se ha utilizado en algunos asuntos. Entonces, en este caso también sería una disciplina que auxilia o que va a auxiliar a la grafología, pero únicamente para efecto de analizar el comportamiento de las personas, porque también se puede auxiliar, más adelante vamos a ver a grosso modo varias otras disciplinas como grafoscopía y vamos a analizar un caso. Grafoscopía es una técnica que se va a encargar de analizar e interpretar los trazos, la escritura, el texto que se plasma en un texto, sin embargo es únicamente para determinar su autenticidad o falsedad, o bien podemos identificar al escribiente, quién es el que escribió o que es una tercera persona quien escribió el texto. Así que más adelante vamos a comentar, bueno, en la siguiente diapositiva, sobre las ciencias forense y voy a enumerarla una a una. Por ejemplo, la sociología, ¿sí? La sociología jurídica, la sociología criminal, la sociología en general, que se refiere al comportamiento de las personas en sociedad, y esto pertenecería a las ciencias sociales. La psicología, como hemos señalado, esta es una ciencia, y algunos por ahí han hasta mencionado como una pseudociencia, pero efectivamente es una ciencia que va a auxiliar, es una ciencia que auxilia o que forma parte de las ciencias forenses. La psiquiatría, también la mencionamos, documentoscopía, es aquella que se va a encargar de identificar la falsedad de los documentos o la falsedad de un documento, que puede ser alterado un documento de manera parcial o de manera total. Y estas disciplinas que estoy mencionando nos puede ayudar también en la auditoría forense. Auditoría forense que forma parte también de la ciencia forense, la balística que es una ciencia que se va a encargar de analizar la trayectoria, los orificios de entrada, cuando se recibe el impacto de la bala, el cuerpo, y saber el calibre, cuando el médico, el experto en balística y el médico puedan determinar la causa de la muerte y la trayectoria de la bala, que lo haría el experto en balística. El ADN de los químicos,
los químicos para identificar sobre, por ejemplo, la paternidad, que también forma parte de las ciencias forenses. Grafoscopía, habíamos dicho que es para determinar la autenticidad o falsedad de la firma. Y estas no son las únicas, hice una lista, ¿sí? A grosso modo, para efectos de únicamente mencionar algunas que pueden formar parte de las ciencias forenses. Y hay algunas preguntas que se van a realizar dentro, fíjense, en la investigación criminal, ¿sí? En la investigación criminal, porque hay veces que dicen o señalan que forman parte, o estas preguntas de oro son de la criminalística. La criminalística únicamente se va a encargar de procesar el lugar de la intervención. Aquí le llaman lugar de la intervención por un protocolo que se publicó para efecto de realizar una investigación. Cuando llega el primer respondiente, que es el policía, que llega a asegurar y a proteger, a resguardar o a asegurar el lugar donde sucedieron los hechos. Los criminalistas le llaman lugar de los hechos. Los criminólogos le llaman al escenario, sí, la escena del crimen. Y los penalistas, el lugar de la intervención. Sin embargo, estas preguntas de oro se refiere a formar parte de la investigación criminal, porque el criminalista no te va a responder y no te va a dar esa respuesta, qué es lo que sucedió ahí, en el lugar de los hechos, si fue un suicidio, un homicidio, quién lo hizo, aunque sea un sospechoso. Aquí en México existe un principio constitucional que es la presunción de inocencia, y eso se va a saber si él es responsable hasta cuando le dictan sentencia. Aquí en México, las etapas procesales en materia penal son 3 etapas. La etapa de investigación, donde se realiza la investigación criminal y se reúnen datos de prueba, se llaman datos de prueba. En la etapa intermedia se ofrecen los medios de prueba, que es ante un juez de control, y él va a admitir o va a rechazar los medios de prueba. Y posteriormente los medios de prueba que se han admitido o se han aceptado a través del juez de control se van a desahogar en la siguiente etapa, que es la etapa de juicio oral, que es la tercera etapa que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales de aquí de México. Son 3 etapas según el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la etapa de juicio se desahoga la prueba, y ahí es donde se van a desahogar ante un juez, y él es el que va a decir si es culpable o no una persona. Existe otra etapa, que es la etapa de ejecución de sanción, la etapa de ejecución, y hay una ley estatal y una ley federal. Una ley de las entidades federativas cuando se refieren a delitos no graves, y si es grave, entonces se aplica el Código Penal Federal, y ahí menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales 3 etapas. Así es que de manera general establezco o señalo que estas preguntas de oro forman parte o se van a resolver en una investigación criminal. Muy bien, la auditoría forense, vamos a ir comentando sobre la auditoría forense, de qué se trata, qué es. Y esta es una técnica que permite descubrir, poder identificar si es que algunas conductas que realizan ciertas personas, por ejemplo, algún servidor público, alguna de cualquier nivel de gobierno, sea federal o sea de alguna entidad federativa, pero si esas conductas están consideradas como delito, entonces lo que va a hacer es reunir todos los elementos, todas las pruebas, pero para efectos de que posteriormente se elabore un informe y se acuda con los abogados. Sí, ahorita vamos a platicar cómo se puede dar en la administración pública, pero la auditoría forense es la que va a permitir descubrir, divulgar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva,
Y sobre fraudes y delitos, cualquier tipo de delitos, bueno, no cualquier tipo de delitos, sino que se refieren a delitos económicos, por ejemplo, si un cierto delito que puedan cometer algunos servidores públicos en la administración pública federal o estatal por desviación de recursos, falsificación de documentos, puede ser que tenga algunos proveedores y esos proveedores no están plenamente identificados, su domicilio, como sus comprobantes que sean falsos, etcétera. Entonces, es lo que se va a encargar la auditoría forense. ¿Y por qué forense? Ya lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, que proviene del latín forensis y que se refiere al forum, que significa foro, plaza pública o de mercado, y es el sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas, pero no necesariamente se debe de entender que es en un juicio, porque si es auditoría forense, pues, y elabora un informe, no necesariamente se va a ir a un juicio. Puede ser que se lleve a cabo la auditoría forense y se descubra conductas, pues, conductas consideradas como delito, o bien puede ser que no. Ya vamos a ver las etapas que se lleva a cabo en una auditoría forense, ¿sí? En la administración pública federal o estatal, y ellos tienen derecho, en una investigación también, el servidor público o la administración pública o el ente que se refiere a la dependencia pública que se refiera, el servidor público tiene derecho a demostrar que no realizó esas conductas que está señalando como que es algunas conductas indebidas o pueden ser consideradas como delito. Entonces, no necesariamente, si vamos a realizar auditoría forense en la iniciativa privada, me contrata unos empresarios, no forma parte de la administración pública, es de iniciativa privada, se elabora un informe y resulta que ellos me piden que yo les platique, que yo les exponga qué es lo que hicimos a través pues de mis compañeros, de mis colegas, de mis auditores, entre otras personas que me puedan apoyar dentro de la auditoría forense. Le expongo qué es lo que hicimos y ese es un foro. Es en presencia de terceras personas, es decir, que es público y no necesariamente tiene que ser considerado de que es foro porque se va a desahogar en un juicio. Así es que hago esta aclaración que vamos a continuar. La utilidad de la auditoría forense es muy importante, que es la prevención de fraudes y de ciertos delitos, ¿sí? Lo importante es la prevención y no la identificación. También la identificación es importante, pero ¿por qué no prevenir para que terceras personas o servidores públicos no cometan fraudes, engaños, falsificaciones, alteraciones, algunas licitaciones que no reúnan los requisitos, ¿sí? Algunas licitaciones por, no sé, alguna venta de productos, entre otros, y tengan que, pues, cometer algunos delitos en ese aspecto. Por eso es muy importante que la auditoría forense, entre otros, es la prevención y la detección de los delitos, la detección de los fraudes, de la comisión de engaños, de falsificaciones, de falsedad de declaraciones, entre otras, para efecto de proceder en la siguiente. Y esa auditoría forense que va a pasar esa revisión, esa verificación de todo el destino del presupuesto dentro de la administración pública que se destine a ese objetivo, y al elaborar un informe de auditoría forense y después, si es necesario, un dictamen de auditoría forense, nos pueda servir para un soporte, ¿sí?, jurídico que se va a llevar a juicio y tal vez nos digan
los abogados que forman parte del equipo, ¿sabes? Nos hace falta ciertos elementos. Esta prueba no es suficiente. Se necesita reunir con estos requisitos. Y una vez que forma parte, el abogado que forma parte, el especialista, ¿sí?, en derecho, nos va a decir cuándo todo el trabajo que se hizo, la investigación es suficiente para irse a juicio. Y posteriormente que se termina, se concluye con el informe, se le entrega pues al área jurídica. En este caso ahorita bien vamos a comentar a ver si aquí voy a aprovechar. Por ejemplo, en la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, que forma parte de la Administración Pública Federal, cuenta con diversas auditorías especiales, ¿sí? Dentro de su estructura, ¿sí? Que hasta arriba está el auditor superior de la Federación, y posteriormente hay otros personajes, ¿sí? Otros servidores públicos ahí, pero voy a hablar sobre las auditorías especiales. En la Auditoría Superior de la Federación cuenta con algunas auditorías especiales. Por ejemplo, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. La auditoría especial de cumplimiento financiero, es muy, muy importante y muy necesario para comentarles, porque hubo una reforma el 21 de agosto del 2021, hace un par de años, no tiene mucho. Se reformó el reglamento, ¿sí?, de la Auditoría Superior de la Federación, y se creó una dirección, ¿sí?, una Dirección General de Auditoría Forense, ¿sí?, una Dirección General de Auditoría Forense aquí en esta Auditoría Especial de Desempeño, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. Ahí en esa Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero se encuentra una Dirección General, una Dirección General de Auditoría Forense, y cuenta con otras direcciones, ¿sí? Dentro de su estructura, sí, que está la dirección de, de cumplimiento financiero A, B y C. Vean qué tan extensa está esta Auditoría Superior de la Federación, que cuenta con esta Auditoría Especial de Cumplimiento, esta Dirección General de Auditoría Forense, y tiene tres direcciones, no generales, direcciones de auditoría forense, ¿sí? Y les decía que se reformó el reglamento interno de la Auditoría Superior de la Federación el 21 de agosto del 2021, ¿sí? Pero también existe otra auditoría especial, ¿sí?, que se llama Auditoría Especial de Gasto Federalizado, Y dentro de esta auditoría especial también se encuentra la Dirección General de Auditoría Forense del Gasto Federalizado. Imagínense la amplitud donde podemos participar cuando nos especializamos en auditoría forense. Sí, también aquí en la Dirección General de Auditoría Forense del Gasto Federalizado se encuentra la Dirección de Auditoría Forense de Gasto Federalizado A, B y C. Y cada una de esas direcciones de auditoría forense del gasto federalizado, pues también tiene personal. Así es que, amigos, colegas, aquí en México, y si vienen del extranjero, seguramente especialistas en auditoría forense pudieran laborar aquí en la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con diversas auditorías especiales. Ya mencioné la número 1, o la primera, mencioné la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, que cuenta con una Dirección General de Gasto, de Auditoría Forense. También mencioné la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, que también tiene la Dirección General de Auditoría Forense.
Se cuenta con la Auditoría Especial de Desempeño, es otra auditoría especial que forma parte de la Auditoría Superior de la Federación, y hay otra que es la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación. Entonces, dentro de esta Auditoría Superior de la Federación, pues existen 4 auditorías especiales. Un poquito de agua para ayudar. Resulta que aquí en la Auditoría Superior de los Estados, pues cuentan con 2 auditorías especiales. La Auditoría Especial de Planeación, la que elabora una planeación para efecto de realizar la auditoría, de planeación, de informes y de solventaciones. Esa es una auditoría especial. Y cuenta con otra auditoría especial que es a poderes, ¿sí?, entes públicos y municipios, y cada uno de ellos pues obviamente tiene su personal, ¿sí? La dirección, por ejemplo, la auditoría, la dirección de auditoría a poderes y entes públicos cuenta con 5 subdirecciones, y cada subdirección con supervisores, auditores, especialistas, entre otros. Así que es importante mencionar cómo está estructurada las auditorías de fiscalización, porque el Poder Ejecutivo, allá en el proyecto, en el presupuesto de egresos, pues enumera los fondos, el dinero que se va a destinar, y ahora le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar que ese dinero se haya destinado a cumplir con los ciertos objetivos de cada uno de los fondos. La Auditoría Superior de la Federación, como la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados, ¿sí? La Cámara de Diputados. También dentro de la Administración Pública Federal realiza la función pública, la Secretaría de la Función Pública realiza auditorías, pero esta depende del Poder Ejecutivo. De la misma manera, a nivel estatal, la Auditoría Superior del Estado depende del Congreso, ¿sí? Del Congreso, y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que se le acaba de cambiar la denominación a nivel estatal, que era la Secretaría ahorita mencionamos, que se encarga de hacer auditoría también, pero depende del Poder Ejecutivo, ¿sí? Del Poder Ejecutivo a nivel estatal. Así es que de esa manera es como podemos mencionar que se destina el presupuesto a los fondos, y hay algunas autoridades que se encargan de fiscalizar, ¿sí?, del destino, que le dé un buen uso de esos fondos, de ese dinero, de ese presupuesto. Es la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de los Estados. La Auditoría Superior de los Estados de cada entidad federativa. Muy bien, entonces, viendo de esa manera, vamos a continuar. ¿Cuáles son los beneficios de la auditoría forense? Esto es para efecto de prevenir fraudes o malos manejos del recurso que se le está destinando, por ejemplo, a una Secretaría de Estado, si se trata de a nivel federal, si se trata a la entidad federativa, si son recursos federales. Pues bien, en este caso se tendría que realizar la auditoría forense por la Auditoría Superior del Estado para efecto de saber si es que no se le está dando un mal uso al presupuesto, o bien se cometen ciertos delitos. También hay un beneficio de preparar a personas con visión integral que facilitan evidenciar especialmente delitos como la corrupción administrativa, el fraude contable, el delito de los seguros, el lavado de dinero, entre otros delitos que se puedan identificar a través de la auditoría forense. Facilita evitar la corrupción debido a las cláusulas excesivas en los contratos, por el alto riesgo que se asume, dada la pérdida de confianza en las personas y en los negocios. Y puede ser en los contratos,
Cuando hay una, por ejemplo, que se debe de ir a una licitación para la compra de algunos, por ejemplo, algunos productos, equipo de cómputo, por ejemplo, medicamentos, entre otros, pues se va a a una licitación, pero en algunas ocasiones lo hacen a través de una adjudicación directa, que hay que conocer sobre precisamente sobre licitaciones. Necesitamos un experto sobre ello para efecto de determinar si esa adjudicación directa cumple con los requisitos y con lo que establece la ley. Bien, también para prevenir irregularidades, fraudes o delitos, que eso es necesario, estos beneficios que nos da la auditoría forense. El objetivo principal es la prevención y la detección de actos ilícitos, verificar que los controles internos sean adecuados con respecto a la auditoría forense preventiva. Sí, ahorita vamos a comentar algo que es muy importante. Realizar la evaluación minuciosa de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en cada una de las áreas de cada entidad, de cada institución pública, para efecto de que no se esté cometiendo fraudes, engaños. ¿Sí? El alcance de la auditoría, yo propongo, tal vez algunos autores lo que proponen es el 100%, el alcance sobre algo específico, porque no es una auditoría de cumplimiento, no es una auditoría de desarrollo social, por ejemplo, de desempeño, o en este caso es de una auditoría forense que se van específicamente sobre algunas partidas. ¿Sí? Es por ello que el alcance que debe de tener es del 100% en su evaluación y revisión, ya que es indispensable investigar todas las partidas y movimientos que fueron realizados en el periodo de revisión. En el caso de una cuenta pública, puede ser revisar pues prácticamente alguna partida, ¿sí? Alguna partida que puede ser algún proyecto, algún fondo que se pueda señalar, pero a través de una denuncia o a través de que hayan identificado en la auditoría de desempeño o en la auditoría de cumplimiento que pudieron identificar que hubo falsificación, engaños, entre otras cosas como alteraciones, y es que se debe de ir al 100% sobre esas partidas, no mencionar o de hacer de manera, pues reducir el alcance que pueda tener en este caso. ¿Qué técnicas se pueden aplicar en la auditoría forense? Pues bien, el auditor en una auditoría forense sirve para poder recabar la evidencia, y eso es importante, la evidencia del acto ilícito cometido, como son, por ejemplo, las técnicas de verificación, que puede ser ocular, oral, escrita, documental y física. Puede realizar técnicas también analíticas y técnicas informáticas, verificar los sistemas, y el perito en informática forense es una persona que debe formar parte del equipo, si dentro del equipo que va a auxiliar a la auditoría forense, son importantes. Por ejemplo, la revisión de la documentación, análisis de datos, observación física, las entrevistas, los cuestionarios, entre otras. Por ejemplo, uno de los especialistas que podemos necesitar o vamos a necesitar en la auditoría forense es un especialista en entrevistas. ¿Sí? En la entrevista puede ser un psicólogo, es importante un criminólogo, pero yo recomendaría que se contratara a un licenciado un licenciado en criminalística y en criminología. Es decir, hoy, hace un par de años, tal vez algunos 10 años o menos, aquí en México hay algunas universidades que tienen la licenciatura en criminalística y criminología. Y el criminalista y criminólogo, nos puede ayudar a realizar las entrevistas. Él está especializado en realizar entrevistas criminológicas y puede realizar este tipo de entrevistas de investigación. Pueden ser especialistas en investigación los criminalistas y criminólogos. Se pueden utilizar para determinar la autenticidad o falsedad de las firmas, autenticidad o falsedad de documentos, en dactiloscopía, identificar las huellas dactilares, posiblemente
lo vayamos a necesitar. Y para no tener, por ejemplo, un criminólogo, un psicólogo, entre otros especialistas, aprovechamos el licenciado en criminalística y criminología. Bien, el perfil del auditor forense, del líder, del coordinador, del que va a estar enfrente y el que además va a firmar, el principal actor de este trabajo, que es el auditor forense, pues, ¿qué perfil debe tener? Debe tener una formación académica elevada, debe de ser, pues, conocer varias materias, varias especialidades, que eso es muy importante, porque, por ejemplo, si yo me encargo, yo como director de auditoría a poderes, imagínense que yo le pueda hacer una auditoría a la Secretaría de Salud, necesito saber sobre medicamentos, no soy especialista, por eso dentro de mi equipo también podría estar un médico que sepa sobre derecho, sobre el área de los permisos, de las conocimientos, que tenga conocimiento de las normas oficiales mexicanas, entre otros, se llama derecho sanitario, ¿sí? Por decirlo así, por ejemplo, debe tener nociones o conocer sobre las áreas de construcción, pero dentro del equipo debe haber un ingeniero civil, un arquitecto, pero para que pueda auxiliarse. Ellos son los principales actores también sobre esas especialidades, pero el auditor forense debe tener una formación académica elevada. También debe tener experiencia en auditoría e investigación, pues si no, pues imagínense sobre estamos hablando de auditoría e investigación forense, pues tiene que acudir a realizar las investigaciones correspondientes. Les platico algo muy importante. A mí me contrata una abogada como perito en grafoscopía, para determinar, porque sus clientes los estaban demandando de haber firmado unos contratos y los estaban demandando por una cantidad considerable y que ellos habían firmado los contratos. Pero resulta, además esos contratos tenían la fe pública, es decir, de un notario público que se firmó en presencia de un notario público. Entonces me contratan como perito en grafoscopía para determinar la autenticidad o la falsedad de la firma. Las personas que firmaron los documentos decía, bueno, era una persona que decía que no había firmado. Yo realicé las tomas, estaba en el proceso de determinar la autenticidad o falsedad de la firma, y la abogada se dedicó a investigar. Y resulta que dentro de esa investigación, logró identificar en un periódico oficial, aquí a nivel federal se llama Diario Oficial de la Federación, donde se publican los proyectos y posiblemente se convierten en ley. Las reformas de las leyes se publican en un diario oficial de la Federación. Y aquí, en el estado, se publica en un periódico oficial. Y si es a nivel municipal, es en la Gaceta Municipal. Entonces, la abogada localiza la publicación en el periódico oficial de la Federación, que cuando firmó en los contratos o dio fe pública el notario, estaba suspendido. En el periódico oficial se publicó la suspensión de esa notaría. Por lo tanto, el notario público no debería de realizar actos dentro de su notaría, y en ese sentido ya no era necesario ofrecer la prueba pericial en grafoscopía. ¿Sí? Con esa documental, con ese dato de prueba, con esa publicación que estaba suspendida la notaría, con eso se terminó. ¿Y eso quién lo hizo? La abogada. Realizó cierta investigación. Por eso el auditor forense debe tener una visión para investigar. Es más, hasta debe de pensar mal para lograr comprobar si efectivamente estaba mal lo que pensaba o acertó en dichas conclusiones. Muy bien, debe de tener iniciativa y creatividad. Es muy importante que tenga el
el auditor forense, trabajo en equipo. Va a tener personas dentro del equipo de diversas profesiones. Por eso es muy importante que no tenemos que juzgar, tiene que ser con pruebas. El auditor forense debe saber investigar y reunir elementos, reunir pruebas en la etapa de investigación, en la primera etapa del proceso penal, pues le llaman datos de prueba, pero sin embargo, Charles Dickens señala que señala o dice, ¿no? No juzgue nada por su aspecto, sino por la evidencia. Es decir, que debemos de tener evidencia, debemos tener elementos para demostrar ciertos hechos. Y debe ser muy observador. Un investigador debe ser observador, debe de observar todo lo que está revisando, debe de analizar toda la documentación, todas las operaciones, todos los registros que haya realizado pues el servidor público de alguna dependencia, sea federal, sea municipal o sea a nivel estatal, ¿sí? El servidor público que realice una operación, el auditor forense tiene que observar prácticamente todo. El equipo de trabajo que le he estado comentando, señalo que la selección de un equipo de trabajo altamente capacitado es fundamental para el éxito de la auditoría forense. El equipo debe estar compuesto por expertos de diversas disciplinas que puedan abordar diferentes aspectos del caso. Los miembros clase del equipo pueden incluir, entre otros especialistas, por ejemplo, deben ser expertos en contabilidad. El auditor forense debe saber sobre contabilidad y principalmente sobre auditoría. Y no solamente sobre auditoría general, sino también saber sobre auditoría de control interno y, sobre todo, auditoría forense. Debe tener dentro del equipo investigadores forenses, ¿sí? O algún investigador forense, todo va dependiendo en dónde estamos para hacer un equipo de trabajo o más de un equipo de trabajo. Deben de haber especialistas en tecnología de la información, abogados especialistas en delitos financieros, ingenieros civiles y arquitectos, porque es importante que cuando se llevan a cabo algunas auditorías, algunas dependencias que realizaron construcciones de obras, la construcción de alguna carretera, de algún parque, de algún edificio, etcétera. Entonces, los auditores, que son ingenieros civiles o arquitectos, son especialistas, son técnicos, analizan, revisan la obra y ellos van a determinar si el presupuesto, el dinero que se destinó a esa obra, corresponde a la construcción o a la obra que están observando. Hacen una inspección física. Por eso son importantes los especialistas como los ingenieros civiles y arquitectos. También deben formar parte los ingenieros en sistemas computacionales, porque pues van a revisar información electrónica, y ahora con la inteligencia artificial, que también la Auditoría Superior de la Federación ya utiliza la inteligencia artificial, base de datos, entre otras, y próximamente la Auditoría Superior de los Estados, que ya lo están utilizando, también va a ser de mucha utilidad para realizar este tipo de auditoría y las otras. También los médicos, especialistas en derecho sanitario, para el caso de las auditorías que se le haga, por ejemplo, a la Secretaría de Salud. Hay dos tipos de auditoría forense, que es la auditoría forense preventiva y la auditoría forense detectiva, ¿sí? Que se detectan lo que se refiere a la comisión de delitos. La auditoría forense pues nos va a ayudar para, pues, como una herramienta preventiva en las organizaciones o en la función pública federal o estatal, a reconocer las áreas que tienen mayor riesgo a sufrir algún tipo de delito patrimonial, pues sus controles internos son rebasados por los propios miembros de la organización. Déjenme decirle que el control interno es muy importante.
es indispensable que exista un control interno para saber cómo es que se van a realizar cada una de las operaciones. Imagínense que no exista en una dependencia de cualquier nivel de gobierno, sea federal, estatal o municipal, no existe control interno. Perdón. Imagínense una casa que deja la puerta abierta. La puerta está sin llave, está abierta, obviamente está sin llave, y esa es una oportunidad para que una persona al pasar y le guste y sea amante de lo ajeno, y está la puerta abierta, se le presentó la oportunidad, ¿sí? Dejando la puerta abierta, se va a meter, porque esta persona pues tiene necesidades y no quiere trabajar, pues, pero es amante de lo ajeno, y esa puerta abierta que está es una oportunidad para el ladrón. Y en una organización, ¿sí? Si no existen los controles internos adecuados, pues es un control, es tener dos o más, ¿sí? Puertas abiertas. Por eso es importante que existan los controles internos, que estén correctamente elaborados, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir la auditoría forense preventiva, ¿sí? Y la auditoría forense, como herramienta detectiva, pues esta auditoría forense es también una herramienta que detecta, ya que identifica el origen, así como el impacto causado, como el acto delictivo, el daño que ocasiona, que desvió el recurso, que tal vez utiliza el recurso y lo transfiere a diversas cuentas bancarias, y se tiene que ir revisando todo ese destino, ese dinero, y la auditoría forense pues nos ayuda a proporcionar, sí, información sobre los efectos directos e indirectos que ocasionó dicho acto, junto con los presuntos responsables que se pueden detectar o identificar. Y una buena auditoría forense, es decir, los auditores realizan correctamente su trabajo, tengan por seguro que van a identificar la comisión de ciertos delitos, van a encontrar al responsable. Ahí existe el triángulo del fraude, ¿sí? Para que eh, tenga una característica muy importante, que son tres elementos: la oportunidad, la presión y el razonamiento que en este caso se le presenta, como les decía, a un ladrón que ya es experto en amante lo ajeno, sí, ya tiene deudas, ya tiene pendiente de colegiaturas, le están cobrando, le debe a Coppel, le debe a infinidad de personas, tiene deudas, entonces se siente presionado por todo esto. Por eso es muy importante que la información que se tenga que reservar, es decir, que hay información que son muy confiables, ¿sí? Que se deben de resguardar y deben de reunir ese principio de confidencialidad, pues hay que pensar a quién le damos permiso para accesar a información confidencial. Hay que saber, por eso dicen que dice un principio, ni todo el amor ni todo el dinero, pero es importante que tengamos mucho cuidado. Y se siente presionado, ¿sí? Doctor, estamos escuchando atentamente e interesante tu ponencia, digo todas, y ahorita en todo este punto tan importante, lo que estás mencionando, en cuanto al fraude, el sujeto es un agregado, el sujeto busca la oportunidad. No podemos tener nosotros al 100% el control acérrimamente que no te vayan a causar un daño. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el ser humano, como acabas de decir, lo acabas de decir atinadamente, tiene necesidades, tiene cuestiones
que ver con su vida y su trabajo y todo lo demás, dentro y fuera del negocio o de la empresa. Aquí la persona está buscando la manera, cuando ya va a perpetrar un fraude, va a hacer un daño. Ya no va a pensar adecuadamente, moralmente, con valores, ya va sobre un fin y ya no le interesa lo que vaya a suceder, ¿sí? A él le interesa lo que tú acabas de decir atinadamente, doctor, resolver su situación imperante, en este caso económica, ¿sí? Ese es mi agregado, mi estimado. Ok, muchas gracias, mi estimado Francisco. Y algo muy importante, como sabe que hay un problema en el control interno, como ya tiene mucha experiencia, ya tiene mucho tiempo, ¿sí? En la dependencia, ya conoce, sí, ya conoce todo el procedimiento, ya con, si es, estamos en la iniciativa privada, pues ya tiene varios años de trabajar ahí, en ese puesto, y bueno, se le prestó la oportunidad y tiene necesidades. Hay un familiar enfermo, ¿sí? Y se le presenta esa oportunidad, pues hay veces que puede hasta pensar, bueno, yo ya tengo tantos años trabajando en la empresa y no me ha reconocido, o en su caso puede decir, me lo merezco, o lo voy a regresar, lo voy a recuperar, y posteriormente pues se da cuenta o recuerda que hay un fallo en el control, hay un fallo en la administración de los recursos, hay un fallo en todo eso de cómo recuerdas, o recuerdan aquí bueno, aquí en México se dio la estafa maestra, de cómo se dio precisamente toda esa desviación de recursos allá por, no sé, el 19 más o menos, el 19 que fue detectado. Yo pues estuve trabajando en la unidad de evaluación y control, que esta unidad de evaluación y control pertenece a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Yo estuve encargado de la subdirección de gasto federalizado y estuvimos analizando precisamente todo ese canal, esa desviación, era como un pulpo, cómo iban utilizando las dependencias, sí, de cualquier tipo, ¿no? Que finalmente recibían un dinero y después lo regresaban y desviaban de ese recurso. Pues es la oportunidad que de pronto decían, bueno, eso la ley no restringe cómo va a destinar el recurso. Hubo una reforma, sí, a la ley, pero todavía quedó algunas salvedades. No lo hicieron correctamente, lo hicieron muy apresurado eh, para resolver el problema de la estafa maestra. Entonces, este triángulo del fraude es porque ya tiene conocimiento, ya tiene experiencia, ya tiene plenamente identificado la falta del control interno. El control interno es muy importante tanto en la iniciativa privada como en la función pública o en las dependencias, tenerlo y además estar actualizado. Si no lo actualizan, ténganlo por seguro que va a haber problemas, ¿sí?, de desviación de recursos. Y a través de las entidades fiscalizadoras que habíamos dicho, la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior del Estado, pues va a realizar la auditoría forense para detectar precisamente la comisión de ciertos delitos. Bien, incrementa ciertos rasgos, perdón, ciertos riesgos de fraudes en las dependencias o en las organizaciones, como la alteración de documentos, encubrimiento de ingresos, endeudamiento ficticios, manipulación de contratos, apertura de cuentas sin autorización, por ejemplo, asignación de bienes en comodatos, en comodato, manipulación de registros contables, o tener dobles registros, entre otros. Son ciertos factores que se puede llevar a cabo, y esos continúan entregar información privilegiada y confidencial a terceros en los procesos de las adquisiciones y de obras públicas, como concursos, licitaciones públicas, las adjudicaciones directas, asignación de adquisiciones a parientes y amigos, por ejemplo, corrupción de funcionarios y empleados, adjudicar adquisiciones sobre precios o en forma directa a mayor precio del valor de mercado, por ejemplo. Y en la auditoría forense, pues hay que verificar si es que no hay engaños, si es que no hay falsedad en los documentos, cuando se diga que se compró ciertos productos
y hay que ver el precio de mercado que está en la fecha de la cuenta pública que se está revisando, no de la actual. Por ejemplo, se revisa la cuenta pública 2023, ¿sí? Se compró en el 2023 y hay que ver el precio de mercado del 2023, no de este momento 2025. Y resulta que ahí puedes identificar que existe un precio en factura, un precio doble o triple del valor del mercado. Imagínense, por eso hay que verificarlo. Y no solamente eso, hay que realizar la verificación física, si es que todavía se encuentran, o el registro de entradas y salidas, ¿sí? Del almacén, los registros de entrada y salida, cómo entran, qué requisito debe reunir para efecto de que entre todo el inventario de entrada y de salida. Bien, por ejemplo, el examen de documentos, vamos a ver un ejemplo, en este caso por fraude a través de falsificación de documentos. Esta es una firma cuestionada que aparentemente, bueno, dice el demandante que es una firma falsa que se encontraba en un documento, y por ahí hay un sello en donde daba fe pública el notario, que mencionaba que le habían puesto a la vista los documentos. Este es un segundo documento, ¿sí? Y esta es la firma auténtica que realizó ante la autoridad administrativa, porque fue en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de un juicio contencioso administrativo. Aquí está comparado, aquí están las dos firmas que están de tinta negra, que son copias, las firmas cuestionadas o dudosas, y la auténtica que se realizó en presencia de la autoridad juzgadora. Sin embargo, no le voy a dar zoom porque tengo que salirme de la presentación, pero resulta que las firmas que están en la parte superior, que son las cuestionadas, se empezaron a hacer pedazos y después la integraron, ¿sí? La integraron y decían que ese documento era falso. Sí, perdón, esas firmas eran falsas. Sin embargo, también decían que por ahí aparece el nombre de la persona que se hacía pasar por LAE, por licenciado en Administración de Empresas, o era un funcionario público, un servidor público que trabajaba en una dependencia, y decía que contaba con una cédula profesional de licenciado en Administración de Empresas. Se investiga y el número de cédula que él exhibió había sido expedido por la Dirección General de Profesiones a un médico partero, ¿sí? Y obviamente la cédula profesional era falsa. Sin embargo, estas firmas también, el documento, específicamente el documento era falso. Estas copias, si ustedes se dan cuenta, estas manchas, ¿sí? Estas manchas surgen por el esfuerzo que hacen las impresoras, estos puntos, que seguramente estas copias son aproximadamente la quinta generación, es decir, de la original le sacaron una copia, de la copia, que es la primera generación, le sacan otra copia, la segunda, y así sucesivamente. sucesivamente. Pero resulta que el notario público le puso su sello y dio fe pública y manifestó en la leyenda que puso que eran copia fiel de la original que le pusieron a la vista, y finalmente pues no era el original, eran copias, y de más o menos una quinta generación. Eso es por poner un ejemplo de este asunto. En este caso, pues vean, el análisis que se hizo son los trazos dudosos o cuestionados, dubitados, y estos son los indubitables de la original, y vean cómo están cortados los trazos, y de tal manera que lo fueran integrando para posteriormente formar la firma y ponerlo en una hoja para que dijeran que esa era la firma del servidor público, por ejemplo. Bien, vean, las firmas que se realizan en una hoja en un plástico no son firmas idóneas para analizar. Vean, estos números son círculos, son números, son ceros, o son unos óvalos que pueden ser letras O, pero en este caso es
el número 0. Aparentemente todo está en orden, pero le voy a dar el otro zoom y vean este agregado que lo hicieron con otra pluma, que eso se hace pues obviamente con luces especiales, luces forenses que utiliza el experto en documentoscopía como en grafoscopía. Vean este número 40 aparentemente está normal, pero un especialista a través de la luces forenses pues le agregó este trazo, el que está como en blanco, de un número 10 lo convirtió en un número 40, ¿sí? El número 1 lo hizo un número 4, que a la vista parece ser que todo está normal. Por una persona común y corriente, o alguien que no es experto, pues pasa por alto la falsificación o alteración o agregado de estos números que se va en un documento, pero el experto al utilizar las luces forenses pues lo logra identificar con mucha facilidad. Bien, ¿cómo se lleva a cabo esta investigación? Sí, a través de las fases de la investigación en la auditoría forense hay una planeación. Sí, les había comentado que, por ejemplo, en la Auditoría Superior del Estado hay una auditoría especial precisamente de planeación, informes y seguimiento. Esa auditoría especial pues realiza la planeación para que se lleve a cabo la auditoría forense y ella es la que dice cuáles son los objetivos, cuál es el alcance, si es al 100%, si es 85%, de revisar alguna partida en especial y posteriormente la ejecución, que es en la Auditoría Superior del Estado, por ejemplo, se lleva a cabo por la Auditoría Especial de poderes y entes públicos y municipios, y es la que va a ejecutar las auditorías. El comunicado de los resultados, cómo va sucediendo la investigación, en su caso la auditoría, para ir analizando qué es lo que se está obteniendo. Se lleva a cabo la auditoría, se le puede despedir al servidor público, al ente, para efecto de que justifique lo que se ha observado en esos resultados. Si no justifica lo que se ha observado, pues simplemente se va a finalizar con los resultados y le va a indicar de que ha determinado una cuantificación, un dinero, un faltante, una desviación de recursos y que lo obtuvo, que lo identificó a través de un fraude, de una falsificación o de una conducta considerada como delito. Y eso es después de haber revisado todas las evidencias, que pueden ser evidencias físicas, pueden ser evidencias documentales, testimoniales, digitales, analíticas. Esas son las evidencias en la auditoría forense. Y posteriormente se entrega un informe, ¿sí? O dictamen. Ahorita voy a proyectar rapidito nada más el dictamen que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Y ese es el proceso de la auditoría forense. Primeramente hay una planeación. Esto es lo que hace la Auditoría Superior de la Federación. Hay una planeación, posteriormente se detectan los indicios, se lleva a cabo la investigación, obtiene las evidencias que, pues esas evidencias las va a analizar, ¿sí? De manera pormenorizada, las analiza cada una de ellas y llega a algunas conclusiones. Y esas conclusiones, pues, están dando ciertos resultados. Ellos son los elementos de la evidencia que necesita proporcionar o reunir el auditor forense para efecto que se elabore el informe de auditoría forense, ¿sí? Para que se platique con los abogados dentro del mismo personal, lo va a revisar a ver si es que se reunieron los elementos suficientes y ya, por ejemplo, el área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación lo analiza y dice, sí, efectivamente hay
hay un fraude y va a proceder, ¿sí?, a hacer la denuncia correspondiente, ¿sí?, las acciones legales, y ese es el proceso de la auditoría en general que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Bien, se entrega el informe, ¿sí?, como había antes de que haga la denuncia el área jurídica, y de esa manera, ¿no?, se lleva finalmente un informe que debe ser claro, conciso, preciso, sin tanto tecnicismo, porque es informe individual de auditoría que se entrega, por ejemplo, al Congreso, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior de la Federación, que lo entrega a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y en su caso la Auditoría Superior del Estado, que lo entrega al Congreso, entrega los informes individuales, allá por, dependiendo la cuenta pública, pero entrega el 20 de febrero de cada año, va a entregar esos informes y hace 3 entregas de cada cuenta pública, el último día hábil del mes de junio y el último día hábil del mes de octubre. ¿Sí? Es que entrega esos informes individuales y para ver si es que pueden proceder de manera, voy a dejar de compartir para compartir ahora el dictamen que realice, y ya nos pasamos un poquito de tiempo, nada más para proyectarle. Si gusta, vamos a también a enviar el archivo. Si este es el informe, perdón, este es el informe. Vamos a darle un Maestro, poquito. doctor, Sí, tenemos ahí al doctor Germán. ok, Adelante, adelante. adelante, Hola, Germán. hola. Hola, ¿qué tal? Adelante. Lo que pasa es que, bueno, nada más quería unas 3 cosas rápido por factor tiempo, que es lo que nos mata la hora del perito. El primero, deberíamos de ver realmente a qué se le está dando más peso en la auditoría forense, si a la auditoría forense a los funcionarios públicos o a la auditoría forense a los empleados, ¿verdad? Habría que ver, porque el fraude tiene 2 caras: el fraude ocupacional, que es arriba, y el fraude de los empleados, que es abajo. Esa es la primera curiosidad que tengo, porque en mi país, lo voy a decir, se hace una auditoría forense para los empleados. Nunca he visto que le hagan a los funcionarios públicos, ¿vea? A lo largo de toda la historia, sin señalar ningún partido político. La otra cosa es que me encantaría que se actualizara esa definición en el buen sentido de la palabra, que quizás para ser expertos deberíamos de saber cómo hacer fraudes. Para evaluar el riesgo del fraude deberíamos de saber hacer fraudes para hacer esa evaluación de riesgos. Y para hablar de un control interno, porque si el control interno funciona, no hay necesidad de una auditoría forense, como dijo ahí un colega que le puso, ¿verdad?, que eso ayuda a la auditoría. Deberíamos de hacer fraude para violentar el control interno. O sea, digo yo, porque eh, para poder saber vivir eso, y saber cómo vamos a atacar mejor. Y tener ese carácter, que entre lo preventivo y detectivo, tener ese carácter especial. Y tercero, me llama la atención el tema del dictamen, porque si no somos auditores, recordamos que damos fe pública cuando damos un dictamen, pero en el caso forense, ¿qué dictaminamos? Porque me ha llamado la atención ese término. Tengo rato de no ir a México, y yo he estado, me he capacitado 7 veces en México, pero le tengo un amor a México, y entonces tengo rato, pero eso del dictamen no se lo oía a la doctora Muna, si la recuerdan, que es una experta forense. No, ahora quiero ver el ejemplo de ese dictamen, me llama la atención. Pero sobre los otros puntos, así rapidito, doctor José, interesante, una de las mejores conferencias que hemos tenido hasta la fecha. Ok, muchas gracias, Germán. Son preguntitas, vamos a darle respuesta, espero que no olvide alguna de ellas, pero tiene mucha razón. Yo no puedo decir, o sea, obviamente para hacer, por ejemplo, cómo identificar los delitos, ¿sí? Y ser delincuente, por ejemplo, ¿no?
o cómo detectar a un defraudador y ser pues defraudador también. Pero un punto muy importante del auditor forense es pensar más allá, es pensar más allá y pensar también, sin ser delincuente, pensar como delincuentes, ¿sí? Hay que Porque de lo pecar con la mente, contrario, entonces. Hay que pecar con la sí, mente, entonces. es correcto, pensar de esa manera. Por ejemplo, yo soy perito en grafoscopía. Yo determino la autenticidad o falsedad de la firma. Y uno de los puntos que tú mencionaste, yo también lo comento cuando doy cursos o clases de grafoscopía. Para saber detectar una firma falsa, tienes que saber falsificar. Si no sabes falsificar, pues obviamente, ¿cómo vas a identificarla? Te doy un ejemplo. Aquí en materia fiscal, aquí en México, está el Servicio de Administración Tributaria que realiza auditorías a las empresas. Y una ocasión me dice un abogado, oye, fíjate que la autoridad me notificó un acta de notificación que es un documento que su empleado firmó y recibió, puso su nombre y su firma, ¿sí? Y me pide, ¿sabes qué? Vamos a negar que él lo recibió, que él no escribió. Y así lo hicimos. Se ofreció la pericial en grafoscopía y para ese efecto le dije, ¿sabes qué? Tráemelo, tráeme a la persona. Voy a identificar cómo escribe. Si escribe, por ejemplo, él escribía muy pequeña, la escritura es muy pequeña, más o menos como 3 milímetros. Le dije, ¿lo vas a hacer más grande? Escribiste en minúscula, vas a escribir en mayúscula. Los puntos iniciales, el círculo, por ejemplo, lo hace de esta forma, lo vas a hacer de otra, y lo estuve adiestrando. Y tú nada más vas a escribir las letras que pusiste en el documento, tu nombre y tu firma. Si te dicen escribe en minúscula, solo puedo escribir mayúscula. Y así sucesivamente. Yo lo adiestré. Cuando se va a hacer la pericial, ¿qué crees? Que obviamente aquí el experto también le falló porque es experto. Aunque traten de falsificar su escritura, él debe tener la capacidad técnica y científica para detectar la falsedad. Pero en este caso yo lo adiestré, tú puedes adiestrar tu cerebro para escribir un poco diferente. Y fue varias veces, un par de días que lo estuve entrenando para escribir de diferente manera. Y surtió efecto. No le identificaron los trazos, es decir, la escritura, ¿sí? Solamente pues yo cuando observaba nuevamente su escritura dije, no, es identificable, ¿no? Entonces, para detectar la comisión de un delito, fíjate, mi estimado Germán, yo soy perito en comunicación no verbal, soy experto en comunicación no verbal, en paralingüística, en microexpresiones, soy experto en una parte de la ciencia forense, por eso soy doctor en criminalística y criminología. No solamente analizo los trazos, la escritura, analizo la comunicación no verbal cuando hacemos la entrevista y de esa forma es como me ayuda el resto de las disciplinas para efecto de saber cuando una persona lleva otras intenciones. Y de esa manera, ¿no? En la entrevista podemos obtener mucha información. Imagínate que tú entrevistas a los servidores públicos que ya no están trabajando, que los despidieron y ellos son, híjole, es una información que tú puedes obtener, es una evidencia testimonial muy valiosa porque ellos se van a confesar y te van a decir todo. Y todavía que si lo despidieron y los trataron mal, cuando les pidieron la renuncia al servidor público y de esa forma es como vas a obtener información. Tal vez no pensar como un defraudador, pero sí no actuar, pero sí pensar y pensar más allá. Saber de cómo puede actuar la otra persona, ¿sí? Piensa mal y acertarás.
verás que vas a acertar. Entonces, eso es muy importante. Y de actualizar los conceptos, pues sí, efectivamente, fíjate que dentro de las ciencias sociales, todo lo que está, lo que, lo que forma parte de una ciencia está sujeto a tener cambios. Lo que era científico ayer, hoy ya no lo es y hoy ya ha cambiado. Entonces hay que estar actualizados, hay que estar constante actualización, que eso es muy, muy importante. No sé, algo más, creo que se me pasó de algún comentario que hiciste, pero estoy a tus No, órdenes. estamos bien por factor tiempo. Sigamos, ya no quiero atrasar, pero estamos bien. Gracias. Ok, muy bien, entonces voy a compartir, estaba yo en el informe, mira, se le llaman grupos funcionales de desarrollo económico, a lo que pertenece, pero aquí menciona, mira, menciona auditoría de cumplimiento, pero es algo muy importante. Esto es forense, ¿sí? Esto es forense. Entonces, todo lo que desarrolló, ¿de quién es esta? En de la Auditoría Superior de la Federación, es este informe, ¿sí? Pero, como tú dices, ¿qué diferencia hay entre el dictamen y un informe? Lo que pasa es que aquí le llama, a ver, vamos a ponerle aquí, eh, pasando, bueno, ahí se menciona los procedimientos que se llevaron a cabo, pero un dictamen es como las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones. Este documento se llama Informe Individual de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública, ¿sí? Y por acá viene lo que dictamen, aquí mira, por el título, aquí le llama dictamen, pero no pasa más allá que es un informe, sí, pero llegaron a una conclusión y fíjate que monto por aclarar, mira, aquí hay una cantidad que no justificó la dependencia, que son 146 millones de pesos, ¿sí? Bueno, 146 millones 603 mil 764 Gracias, punto aclarado. 54 Gracias, pesos. ¿Sale? gracias. Aquí Sí, están los resultados, pero el alcance, me voy al inicio que no mencioné aquí, sobre la muestra que se va a auditar, aquí señala un porcentaje sobre los ingresos del 36.1% y el 87.7% de egresos de lo que corresponde del total del universo que señaló la Auditoría Superior de la Federación, pero nada más este monto, este monto nada más revisó. Ahora imagínense si hubiera sido el 100%, pero de los egresos, lo importante es que verificaron el ingreso, pero el destino, hacia dónde se fue, yo creo que un 87.7% es bastante, bastante considerable. esa, Dejo de... esa, esa parte, doctor, esa parte, José, quiero nada más no interrumpir que todos los demás veamos, pero voy a decir algo bien interesante y bastante peligroso. Adelante. Yo ahorita estoy de perito contable, los últimos 5 años he estado de perito contable judicial y a lo largo de mi vida, de mis 40 años de vida laboral, tengo una duda que yo creo que se da en México también en todos los países de Latinoamérica. Cuando acusan a un funcionario público, a un banquero, a un empresario que hablan de lavado, dice, se le acusa porque lavó 350 millones. Aquí en mi país hubo un banco que debió fondo y se lo pasó a otro banco y ese banco al final lavó. Aquí hay funcionarios que se les ha señalado. En el caso de FIFA, hace más de 10 años, por el 2011, 12, 13, se habló de la CONCACAF que se lavó dinero, pero hago la pregunta siempre, no sé si te pasa a ti. Bueno, y se lavó el dinero y ¿dónde fue a parar? Nunca dan con el destino del dinero. ¿Y cómo es que cuentan que fueron 10, 20, 100, 300 millones si no lo encontraron?
Entonces, ¿cómo es que dicen lavó? Pero lo lavado nunca le pierden la pista y acusan a alguien y no se recupera lo lavado. No sé si pasa allá en México y en Latinoamérica, porque aquí en mi país pasa igual, papá. Mira, cierro con esto, ahí ven. Se encontró una vez en una finca 130 millones de dólares y al día siguiente decían que nada más eran 14 millones lo lavado. Y ahí voy a Sí, dejar hasta ahí. Pero nunca, nunca determinan hacia dónde fue a parar el dinero lavado, aunque los acusen de lavar millones de millones. No sé si pasa lo mismo allá. Dejo ahí, que es bien sí. delicado ese punto. Sí, es correcto, pasa hasta en las mejores familias, en todo, ¿no? En todos los lugares, pero se le tiene que mostrar, a lo mejor en una investigación criminal, si es que lo acusan por lavado de dinero y no le justifican, sí, de que estaba bajo su responsabilidad el control de ese recurso, pero resulta que investigan sus cuentas bancarias, investigan sus propiedades y no están a nombre de él. Entonces, por lavado de dinero no, pero sí por desviación de recursos. Es por otro delito y no precisamente por ese supuesto. Y puede existir. Sin embargo, en una defensa penal, pues no se está acreditando precisamente el lavado de dinero, pero Es puede que, ser por la vía es que mira, administrativa. te voy a comentar, es parecido a la droga. Se acaban de decomisar 3.000 kilos de cocaína. ¿Pero qué se hace? Si en el momentito deberían de destruirla mejor. ¿Qué ganamos con guardarla? ¿Me Sí, sí, explico? Ese es sí. otro punto. No sé si les pasa lo mismo, que se decomisa 5.000 kilos de cocaína valorado en 130 millones de dólares. Pero después, a saber qué se hizo la cocaína, porque ya nadie habló de la cocaína. Entonces yo siempre digo, ¿por qué estando la fiscalía, la policía, el juez no debería de llegar y quemar eso y destruirlo en el momento? O sea, siempre son cosas que quedan más allá de pensar mal, porque aquí estoy pensando como forense, estoy pensando mal, ¿ok? Pero no hay respuestas. No sé, es muy peligroso estos temas, pero los estoy tocando de esa manera. Sí, claro, es que aquí puede irse tal vez por la vía administrativa, tal vez por la vía penal, hay que ver el caso en concreto para efecto de decir qué tipo de delito pudo haber sido para determinar su probable responsabilidad. Voy a ver lo que dice aquí en sí, efectivamente, por acá menciona, acaba de cargar los dos archivos, tanto el dictamen que proyecté como el material que proyectamos. Dice Francisco, bueno, que nuestro amigo Francisco Cadena de Custodia no se vicien las pruebas o evidencias encontradas, es correcto. El control interno en la estructura fundamental a considerar es una auditoría permitiendo la contabilidad de la información financiera que se va a evaluar. Un buen control interno reduce el riesgo de errores, fraudes y otras irregularidades. Es correcto, estoy contigo, Daniel. Es importante precisamente los controles. De lo contrario, pues está, como había dicho, como una casa con la puerta abierta, una puerta sin candado, una puerta sin llave. Informes entonces, pero no es un dictamen, es correcto, Germán. Entonces, ¿por qué con el dictamen damos fe pública y con el informe resultado del trabajo? Sí, pero finalmente, cuando forma parte, fíjate, cuando forma parte, ya hablando ya en materia jurídica, cuando forma parte de una prueba, como una prueba pericial, pues se le llama una prueba pericial en auditoría forense, ¿sí? O una prueba pericial en materia contable. Y esos dictámenes deben de reunir ciertos requisitos de forma y de fondo. Debe tener una estructura, lo tiene el informe, pero el informe no reúne los requisitos que señala el dictamen, porque de lo contrario, cuando se desahoga la prueba pericial y en los juicios orales te están preguntando, obviamente por falta de requisitos, por falta de metodología, por falta de métodos, puede quedar sin efecto el trabajo que se hizo. ¿Ok? Según las normas internacionales de auditoría, se requiere que el auditor mantenga siempre escepticismo profesional durante toda la auditoría, reconociendo la posibilidad de que pudiera existir un error material debido a un fraude. Sí, efectivamente, no necesariamente significa que va a haber un responsable, es decir, se puede justificar,
tal vez por un error del control interno, por una mala apreciación, por una denuncia que no investigó y hace esa denuncia que se cometió un fraude en una obra pública, por ejemplo, en una construcción, pero cuando le revisan la documentación, ¿sí?, de cumplimiento, una auditoría de cumplimiento, se justifica, se hace una auditoría forense, también lo justifica y pues obviamente pues no es responsable en ese aspecto. Pues bien, ya cargué los 2 archivos, ojalá lo puedan descargar para que lo tengan y puedan analizarlo, puedan retroalimentarse con respecto a la auditoría de cumplimiento forense. Y recuerden que también hay auditoría forense de gasto federalizado, que es lo que estuvimos comentando hace un rato. Pues bien, mi estimado Francisco, muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron aquí en la sala, en la charla. Hemos cerrado con un grupo de 56 personas de diferentes lugares, ¿sí?, de diferentes, de aquí de la República Mexicana, como posiblemente de otras partes de la República. Ya puse la pantalla en forma de galería para efecto de que pues salgan todos los que hay 3 páginas. Voy a avanzar la segunda. No me avanza. A ver cómo puedo avanzar. No me avanzó la segunda. Son 3 páginas, pero ya le tomé una fotito, mi estimado Francisco. Mi estimado doctor José Anuar Arce, queremos primero felicitarte muy, pero muy puntualmente por tu extraordinaria y magistral exposición. Muy entendible, llevado de la mano, muy bien explicado, fundado y motivado, como dijiste ahorita, de fondo y de forma. La obra del perito se enorgullece, al igual que el Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador, al otorgarte un certificado que ya tienes en tu celular. El Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador y la obra del perito, como mencionaba, otorgan orgullosamente un certificado al doctor José Anuar Arce Lorenzana en reconocimiento a su destacada participación en calidad de expositor, ponente, abordando el importante tema, la auditoría e investigación forense en la administración pública, que tuvo lugar, este valioso aporte tuvo lugar de forma virtual en la hora del perito al 30 de mayo del 2025, viernes, Lima. Lo otorga quien habla al uso de la voz, contador y licenciado Francisco Javier Ramos Espinosa, como director académico de la hora del perito. Enhorabuena y muchas felicidades, mi querido doctor. Muchas gracias, mi estimado Francisco. Gracias por ese reconocimiento. Por ahí ya copié el correo de Eugenia, que nos está pidiendo el material. Se lo mando ahorita en cuanto cerremos. Y un saludo a todos allá a Panamá, al Salvador, al Perú, a Eugenia. Ahorita te mando el material. Ella dice que es la presidenta del Colegio de Contadores de contadores de Niños Zacatecas. Pues estamos igual, estamos a la orden. Posiblemente sería bueno, mi estimado Francisco, por ahí hacerlo de manera presencial y ya con casos prácticos. Por ahí está Eugenia Hernández. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Ya copié tu correo y voy a copiar y a pegarlo, porque una vez cerrando ya se pierde. Y ahorita te mando, mi estimado Eugenia, es un placer y saludos hasta Zacatecas, y en un rato más te llega tu material. Muchísimas gracias. Sí, no, pues muchas gracias, doctor. Ya sabes el aprecio que te tenemos en la hora del perito, pues eres uno de los grandes ponentes, al igual que Germán, Juan Carlos, que por ahí lo vi. También saludos a Simón allá de República Dominicana, de todos los países que se pudieron conectar hoy. Les mandamos muchas
felicitaciones y saludos. Y a nombre de la hora del perito, sigan conectándose el próximo viernes. Tenemos otro invitado y también lo invitamos al doctor de Paraguay. Es un contador también, un doctor. Todos sean bienvenidos y sigan al pendiente. Fuerte abrazo, mi doctor. Hasta allá donde estás. Igualmente, mi señor Francisco, y saludos allá a Guatemala, a nuestro amigo Edgar. Sí, Hasta pronto. Ahí nos ponemos de acuerdo ahorita con la presidenta de Zacatecas del colegio. Ahí hacemos conexión con ella. Pendientes, mi estimado. Igualmente, un abrazo a todos.